Nutrición. La nutrición consiste en la reincorporación y transformación de materia y energía de los organismos, tanto heterótrofos como autótrofos, para que puedan llevar a cabo tres procesos fundamentales: mantenimiento de las condiciones internas, desarrollo y movimiento, manteniendo el equilibrio hemostático del organismo a nivel molecular y microscópico. La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos sólidos y líquidos, necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio de la realización que existe entre los alimentos, la salud y especialmente en la determinación de una dieta equilibrada con base a la pirámide alimenticia. Los procesos microscópicos están relacionados con la absorción, digestión, metabolismo y excreción. Los procesos moleculares o microscópicos están relacionados con el equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas. Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo. La buena nutrición consiste en comer una variedad de alimentos, limitar el consumo de ciertos alimentos, bebidas y controlar la cantidad de alimentos y calorías que se ingieren. Una alimentación equilibrada ayuda a reducir el riesgo cardiovascular porque reduce tanto el colesterol y la presión arterial como el peso. La nutrición es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos y metabólicos que ocurren en el organismo con la ingesta de alimentos. Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden ser prevenidas o aliviadas con una determinada alimentación. Por esto, la ciencia de la nutrición intenta entender cuáles son los aspectos dietéticos específicos que influyen en la salud. El propósito de la ciencia de la nutrición es explicar la respuesta metabólica y fisiológica del cuerpo ante la dieta. Con los avances en biología molecular, bioquímica y genética, la ciencia de la nutrición se enfoca en el estudio del metabolismo, investigando la relación entre la dieta y la salud desde el punto de vista de los procesos bioquímicos. El cuerpo humano está hecho de compuestos químicos tales como agua, aminoácidos, proteínas, ácidos grasos, lípidos, ácidos nucleicos, DAN y ARNA e hidrosilicatos, por ejemplo azúcares y fibra. Una alimentación adecuada es la que cubre los requisitos de energía a través de la metabolización de nutrientes como los hidratos de carbono, proteínas y grasas, guardando las porciones adecuadas entre sí. Estos requisitos energéticos están relacionados con el gesto metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto inducido por la dieta. Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y minerales. La correcta hidratación está basada en el consumo de bebidas, en especial el agua, la ingesta suficiente de fibra dietética, los requerimientos mínimos de inocuidad alimentaria, de tal manera que no implique riesgos para la salud y esté libre de patógenos, toxinas y contaminantes. Tipos de nutrición en los seres vivos. La nutrición autótrofa es la que llevan a cabo los organismos que producen su propio alimento. Los seres autótrofos son organismos capaces de sintetizar sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. El término autótrofo procede de auto, propio, por uno mismo, y trofo, que se alimenta, por lo que significa que se alimenta por sí mismo. Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica a partir del dióxido de carbono como única fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuentes de energía. Las plantas y otros organismos que usan la fotosíntesis son fotolitotrófos. Las bacterias que utilizan la oxidación de compuestos inorgánicos como el anhídrido sulfoso o compuestos ferrosos como la producción de energía se llaman quimiolitrófagos. La nutrición heterótrofa es en la que llevan a cabo aquellos organismos que necesitan de otros para vivir. El término heterótrofo proviene de hetero, otro, desigual, diferente y trofo, que se alimenta, por lo que significa que se alimenta de otros. Por tanto, los organismos heterótrofos, en contraste con los autótrofos, son aquellos que deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos, bien autótrofos o heterótrofos a su vez. Entre los organismos heterótrofos se encuentran los animales, los hongos y la mayoría de las bacterias y protozoos. Los seres heterótrofos dependen de los autótrofos, ya que aprovechan su energía y la de la materia que contienen para fabricar moléculas orgánicas complejas. Los heterótrofos obtienen la energía rompiendo las moléculas de los seres autótrofos que han comido. Incluso los animales carnívoros dependen de los seres autótrofos, porque la energía y su composición orgánica obtenida de sus presas procede en última instancia de los seres autótrofos que comieron sus presas. Según el origen de la energía que utilizan los organismos heterótrofos, pueden dividirse en fotoorganótrofos. Estos organismos fijan la energía de la luz, constituyen un grupo muy reducido de organismos que comprenden la bacteria púrpura y la familia de pseudomonadales. Solo realizan la síntesis de energía en presencia de la luz y en medios carentes de oxígeno. Quimiorganótrofos utilizan la energía química extraída directamente de la materia orgánica. A este grupo pertenecen todos los integrantes del reino animal, todos del reino de los hongos, gran parte de los moneras
y de las arqueobacterias. Los heterótrofos pueden ser de dos tipos fundamentales, consumidores o bien sapótrofos y descomponedores. Los autótrofos y los heterótrofos se necesitan mutuamente para poder existir. Nutrición y salud. Existen 6 clases de nutrientes que el cuerpo necesita: carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Es importante consumir diariamente estos 6 grupos de nutrientes para construir y mantener una función corporal saludable y tener un óptimo estado de salud. Los nutrientes o principios nutritivos se pueden clasificar teniendo en cuenta las necesidades diarias basadas en las recomendaciones nutricionales en los macronutrientes. Son los nutrientes que necesitamos en mayor aporte diario, como los hidratos de carbono, proteínas, lípidos y el agua, y en micronutrientes, que son los nutrientes que necesitamos en menor aporte diario, como las vitaminas y los minerales. Las principales funciones de los nutrientes en nuestro cuerpo son obtener energía, función energética, formar y mantener estructuras, función plástica, regular los procesos metabólicos, función reguladora. Una salud pobre puede ser causada por un desbalance de nutrientes, denominada malnutrición, ya sea por exceso de deficiencia. La deficiencia o exceso de los distintos nutrientes afectan indirectamente la función hormonal, así como ellos regulan en gran parte la expresión de genes. Las hormonas representan un nexo entre la nutrición y nuestros genes, que son expresados con nuestro fenotipo. La fuerza y naturaleza de este nexo están continuamente bajo investigación. Sin embargo, observaciones recientes han demostrado el rol crucial de la nutrición en la actividad de función hormonal y por tanto en la salud. Crecimiento. El crecimiento es la teoría de un seguimiento de acuerdo con los estándares de salud. Es el proceso biológico por el cual un ser vivo aumenta de masa y tamaño a la vez, que experimenta una serie de cambios morfológicos y funcionales que afecta a todo el organismo hasta adquirir el mayor crecimiento. Este aumento comienza por las propias células, pasando por tejidos hasta llegar a los órganos y sistemas. Estas estructuras más desarrolladas se hacen cargo de realizar el trabajo biológico más importante. El crecimiento también se define como el aumento en el número de células de un organismo, lo que conlleva el aumento de tamaño. Es medible y cuantificable. El crecimiento se consigue por una doble acción: un aumento en el tamaño de las células del cuerpo y un aumento en su número real. Tanto el crecimiento como la división celular dependen de la capacidad de las mismas para asimilar los nutrientes que encuentran en el ambiente en que se desarrollan. Así, los alimentos son degradados y a partir de la energía que ellos brindan, el cuerpo la utiliza para construir nuevas estructuras celulares. Procesos que producen el crecimiento. El crecimiento de los organismos se produce en general por medio de diferentes procesos, entre los que están el aumento en el número de células del cuerpo, la adición de nuevas estructuras en el organismo, la renovación y mejora de tejido que recubre el cuerpo, la modificación de estructuras ya existentes, factores internos que lo benefician. Hay factores internos que pueden beneficiar a la célula en su crecimiento. Entre estos se encuentran las hormonas, que aceleran o inhiben la división celular. Cada especie tiene diversas características de crecimiento, dependiendo de la información genética e inclusive de la edad. En otras palabras, los vegetales y animales tienen un crecimiento limitado por la especie en la que pertenecen. En cuanto al humano, llega a una etapa de cambios que sufre el cuerpo. Factores de crecimiento. El crecimiento se consigue por una acción, el aumento en el número de las células del cuerpo. Tanto el crecimiento como la división celular dependen de la capacidad de las mismas para asimilar los nutrientes que encuentran en el ambiente en que se desarrollan. Así, los alimentos son usados por el cuerpo para construir nuevas estructuras celulares. Un modelo predeterminado de crecimiento puede considerarse en 6 etapas: prenatal, infancia, niñez, pubertad, adolescencia y adultez. Hormona del crecimiento y otras hormonas. Adrenalina o epinefrina. Se produce en la médula suprarrenal. Está muy ligada a la actividad del sistema nervioso. Actúa sobre el aparato circulatorio, acelera el ritmo del corazón y aumenta la presión arterial. Y sobre el respiratorio, aumenta la frecuencia de las respiraciones. También tiene diversas acciones metabólicas. La más importante de estas es que aumenta el nivel de glucosa circulante en la sangre. Esta hormona se produce por lo regular en estados de excitación, sustos principalmente. Aldosterona. Se produce también en las glándulas suprarrenales. Aumenta la retención general de sodio y agua en el organismo. Corticoesterona. Se produce en la corteza de las glándulas suprarrenales. Su función es acelerar el metabolismo general, estimulando la transformación de carbohidratos en glucosa. Estrógeno. Se produce en los ovarios de la mujer. Tiene varias funciones, entre las que se encuentran el funcionamiento cíclico normal de los órganos sexuales femeninos y favorece el desarrollo de las glándulas mamarias y de las características femeninas generales. Hormona adrenocorticotrópica u hormona adrenocorticotrófica o adrenocorticotropina se produce en la hipófisis. Su función es estimular la producción de la hormona corticoesterona o cortisona en la corteza suprarrenal. Hormona de crecimiento o somatropina se produce en la hipófisis y controla el desarrollo corporal y el crecimiento de los huesos. Recepción y coordinación.
Los receptores sensoriales son más conocidos como terminaciones nerviosas o células especializadas capaces de captar estímulos internos o externos y generar en respuesta a impulsos nerviosos. Transforman señales fisioquímicas de diferentes tipos en señales eléctricas, convirtiendo la energía física en un potencial eléctrico mediante un proceso que se denomina transducción de señal. Los impulsos originados en los receptores son transportados al sistema nervioso central y procesados en distintas áreas dentro de la corteza cerebral para proporcionar al individuo información de las condiciones ambientales que lo rodean o detectar el adecuado funcionamiento de los órganos internos. Existen receptores sensoriales en las fosas nasales que permiten oler, en el oído que hacen posible la audición y en el ojo para poder ver, también en la piel para poder proporcionar el sentido del tacto y percibir el dolor. Los receptores internos se encargan de numerosas funciones de gran importancia para mantener la homeostasis, entre ellas la detección de la presión arterial, la temperatura interna o la posición del cuerpo. Dependiendo del estímulo a que respondan, los receptores sensoriales se clasifican en fotorreceptores, luz, mecanoreceptores, tacto, presión, oído, termorreceptores, temperatura, quimiorreceptores, gusto, olfato, cuerpo carotídeo y nocinoreceptores, dolor. Dentro de cada grupo se distinguen diferentes subtipos. Características de los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales tienen las siguientes características: excitabilidad, capacidad de reaccionar ante estímulos externos o internos, desencadenando un potencial de acción que se transmite hasta el cerebro. Especificidad. Cada receptor va a responder de manera más eficiente a un determinado tipo de estímulo: calor, frío, presión, luz, sonido. Adaptación. Si un receptor determinado recibe un estímulo continuado durante un periodo prolongado, responde en principio emitiendo una frecuencia de impulsos elevada, pero a medida que el estímulo persiste, la respuesta disminuye en intensidad y puede llegar a desaparecer, fenómeno que se denomina adaptación. Estructura microscópica de los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son estructuras microscópicas que pueden clasificarse en alguno de los tres grupos siguientes: terminaciones nerviosas libres de neuronas sensitivas, por ejemplo, los receptores al dolor y la temperatura; terminaciones nerviosas encapsuladas de neuronas sensitivas, por ejemplo, los receptores de presión, vibración y algunas sensaciones táctiles; células especializadas, por ejemplo, los conos y los bastones situados en la retina que son sensibles a la luz y hacen posible la visión. Reproducción sexual y asexual. La mitosis es un proceso de división celular ligado a la reproducción asexual, en la que únicamente es necesario un individuo para generar descendencia. En la mitosis se producen dos células hijas con el mismo material genético que la progenitora, es decir, exactamente iguales. Para ello es necesario que antes de comenzar se produzca una duplicación del ADN del núcleo, para que cada célula hija reciba una de las copias idénticas. Se mantiene así de generación en generación la carga genética de los individuos, es decir, si la célula progenitora es diploide 2N, las hijas también. Este proceso lo sufren los procariotas y las células que componen los tejidos de organismos pluricelulares. La meiosis es la división celular que permite la reproducción sexual. Consiste en dos divisiones celulares sucesivas, tras las cuales se obtienen 4 células genéticamente distintas entre sí que contienen la mitad del número de cromosomas que la madre. Durante este proceso se produce un fenómeno de intercambio al azar de información entre cromosomas homólogos, lo que genera variabilidad en las 4 células hijas. Es el entrecruzamiento o crossing over. La meiosis está implicada en la formación de las células sexuales de organismos pluricelulares. La reproducción asexual necesita un único progenitor para, después de sucesivas mitosis, poder engendrar una enorme población de descendientes, todos exactamente idénticos. Pero si el medio ambiente sufre variaciones bruscas y se vuelve hostil, lo más probable es que todos ellos mueran, si no poseen la información genética necesaria para adaptarse a la nueva situación. Por el contrario, la meiosis genera 4 gametos diferentes, gracias al intercambio de información que se produce entre los cromosomas homólogos. Cada una de estas células sexuales, tanto los óvulos como los espermatozoides, tienen un contenido genético diferente entre sí y diferente de la célula progenitora. Cuando se produce la fecundación, 2 gametos de distintos sexos se unen para originar un cigoto, que será diferente de los 2 progenitores. La reproducción sexual es una garantía para la supervivencia de las especies, ya que introduce variabilidad genética en cada generación, aumentando las posibilidades de que, ante cambios en el entorno, alguno de los individuos de una población tenga la combinación genética necesaria para poder adaptarse a ellos. Reproducción asexual, división de una célula o organismo en 2 partes iguales, no hay formación de gametos. Reproducción sexual, intervienen la meiosis y la fecundación. Fisiología general del receptor sensorial. Las estructuras sensoriales más utilizadas para estudiar el funcionamiento básico de los receptores han sido los corpúsculos de Pacini, los bulbos musculares y los receptores de estiramiento en crustáceos. Los corpúsculos de Pacini son mecanoreceptores localizados en capas profundas de la piel, en tejidos conectivos, tendones y articulaciones. Están implicados en la sensación de presión y de vibración.
Son relativamente grandes, longitud 1 milímetro, diámetro 0.6 milímetros, fácilmente disecables y estructuralmente sencillos.